presente delante de Jehová. Oremos. Heavenly Father, God, thank you for allowing me to be here today, God. God, I ask you, God, that you speak through me, Father God, for the word that you've put in me, God. God, I pray, Lord God, that this word may be for someone, Father God, who needs it, God. God, use me, Father God, as your vessel. I put myself in your hands. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Thank you, Jesus. Amen. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El tema que he escogido hoy hablar esta noche es sobre mantenerse firme. ¿Qué significa la palabra firme? Cuando fui a buscar en el internet qué significaba, me dieron dos definiciones. Una era algo que es estable o que no se mueve al estar bien apoyado. Y la otra es está constante y no se deja dominar ni habitar. La historia en la que me quiero enfocar es sobre Job. Y tal vez sabemos ya la historia de Job. En el primer capítulo que acabamos de leer, Dios nos da una descripción que quién era Job. Dice que era un perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En estos versos, Satanás está diciendo a Dios que la única razón por la cual Job es perfecto y recto y temeroso de él es porque le ha dado todo. ¿Cuáles fueron las situaciones en las cuales Job enfrentó? Job era un hombre rico, tenía todo, pero Dios dejó a Satanás que lo tentara y que los hiciera pasar por tribulaciones y dijo, en el primer capítulo dice que los sabeos atacaron y robaron todas sus asnas y mataron a sus sirvientes. También vemos que el fuego de Dios vino y quemó todas las ovejas y mató a otras más sirvientes. También sus hijos murieron por causa de un fuerte viento. Tuvo sarna maligna desde sus pies hasta su cabeza. Pero ¿por qué Dios dejó a Satanás quitarle todo a Job? El propósito era para saber si Job, cómo iba a reaccionar a las situaciones en que él estaba enfrentando. A lo largo del libro podemos ver que la meta del enemigo, Satanás, es que nosotros los rindamos a él, que nosotros no creamos y no tengamos fe con el Señor. Pero Job nunca lo hizo. Job nunca se rindió a Satanás, nunca se dejó por vencer. ¿Y cuántas oportunidades tuvo Job a culpar a Dios? Tuvo muchas oportunidades. Cuando murieron sus hijos, él pudo decir, no, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me quitaste a mis hijos? ¿Por qué me quitaste todas mis riquezas? Pero en vez de reaccionar así, Job adoró. Dice en Job 20:21, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Qué maravilloso es eso cuando un siervo de Dios en medio de la circunstancia puede adorar. Es lo que Dios nos llama a hacer, que adoremos a pesar de lo que estamos pasando, que adoremos y sigamos firmes en que Él es el que nos va a dar la victoria. Yo sé que para mí es muy fácil decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Pero es muy difícil decir, ¿cómo voy a poder yo a mejorar mi relación con el Señor? ¿Cómo puedo tomar esta situación, enaltecer el nombre de Jehová? El propósito de las situaciones que nosotros pasemos es para hacerlos más firmes, no para alejarnos. El caminar con el Señor no es fácil. Cada día es un día de pruebas y cada día es un día que el enemigo trata de tumbarlos y llevarlos más lejos de Jesús. También podemos ver cuando la esposa le dice a Job en el capítulo 2, aún tienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí está diciendo, ¿recibimos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Tener una relación con el Señor no significa que no vamos a pasar por pruebas, por tentaciones, sino más vamos a ser atacados, sino más vamos a experimentar estas tentaciones. Pero es ahí donde nuestra fundación, que es la roca del Señor, que es Jesús, es donde podemos poner ahí firme y decirle al Satanás que no.
¿Qué no pertenece a quién? No pertenece en tu hogar, no pertenece en tu relación con el Señor. También en la historia de Job podemos ver que 3 de sus amigos vinieron a consolarlo. Pero después empezaron a decirle a Job que él era un pecador. Y aunque Job le decía, él no había hecho nada malo, respondió que todo lo que él estaba sufriendo es porque él había pecado. Porque somos hijos de Dios, it doesn't make us immune to the situations that God is going to put in our life. Porque somos hijos de Dios. No es que como tenemos una vacuna que no nos va a traer ninguna enfermedad, sino que estar con el Señor es que Él los hace por estas pruebas para ver cómo vamos a reaccionar, para ver qué firme está nuestra relación con el Señor. La razón por la cual los amigos de Job lo estaban acusando era porque ellos no podían justificar por qué él estaba pasando por estas cosas. Ellos decían que Dios es un Dios justo y Él no va a permitir que cosas malas le pasen a sus hijos. Y sí, Dios sí es justo, pero solo porque Él es justo no significa que no van a haber tentaciones y tribulaciones en nuestras vidas. A cambio van a haber más porque somos hijos y hijas de Dios. Dios no los deja pasar por tormentas que Él sabe no podemos lograr, que Él sabe que no podemos vencer sin Él. Por eso es muy importante estar firme con Él, porque cuando vengan esas tormentas, nosotros vamos a poder usar este libro que es nuestra arma. A veces no podemos justificar por qué estamos pasando por problemas, pero cuando estamos firmes con Dios, podemos confiar que Él va a estar allí a nuestro lado. Tal vez van a venir personas que te puedan acusar y decirte que tú estás haciendo mal y que Dios te ha abandonado. Pero Dios siempre sigue estando ahí. Porque como dice esa canción, porque cuando Dios se queda en silencio es porque está trabajando. Job se sentía solo, abandonado. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido abandonados por Dios? Yo me incluyo a mí misma. A veces sí me he sentido abandonada por perder a un papá. Siempre le decía al Señor, ¿por qué me quitaste a mi papá? ¿Por qué no pudo estar aquí? ¿Y qué yo hice para que tú lo quitaras? Tal vez yo no podía entender en ese momento por qué lo había quitado, pero yo sé que Dios quita personas y hace que tú vayas por pruebas para mejorar tu carácter, para la persona que tú vas a ser en el futuro. Mantenerse firme es tener entendimiento que Dios nunca nos va a dejar solo. Estos tiempos que estamos viviendo, yo sé que lo han escuchado mucho, que ya está cerca. Y no es tiempo de estar jugando, no es tiempo de estar diciendo, sí, Dios, aquí estoy cuando todo está bien. No, Dios, no estoy aquí porque todo está mal. Debemos mantenerlos firmes, porque qué fácil es culpar a otra persona por un error que cometimos. Esto lo podemos ver en el primer libro, en Génesis, cuando Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente. Es la naturaleza de nosotros a desviar la atención de nosotros a alguien más. Para ser firmes debemos ser capaces de responsabilizarnos por cada decisión que se tome. A veces es más, A veces es más fácil culpar a algo o a alguien por la situación en que nos encontramos. Es muy fácil culpar y enojarnos con Dios por nuestros problemas y por nuestras fallas. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Contra Jehová se irrita su corazón. No es que Dios está diciendo que hagamos esta decisión. ¿Por qué los irritimos contra Jehová por algo que nosotros decidimos hacer?
como seres humanos debemos de parar, tomar un paso atrás y ver the big picture. Porque en el momento de las circunstancias en que nos encontramos, solo vemos el problema, no vemos a lo largo. Solo we're worried, lo estamos preocupando por lo que lo estamos enfrentando. Pero Dios no nos llama a tener preocupación. Él los llama a tener confianza. Él los llama a tener fe en Él. Siempre a veces queremos tener la razón y nunca los queremos que nos digan que estamos equivocados. Por eso es que tenemos que reconocer nuestros errores. Job no se subió, como le dicen en inglés, al bandwagon o siguió la corriente de todos que le están diciendo que era el culpable. Sino él tuvo tiempo para pensar y reflexionar qué él había hecho. Pero ¿por qué es tan difícil tomar la responsabilidad de un error? Pero cuando se trata de tener un éxito, nosotros ahí estamos de frente. Que, oh no, yo sí hice esto. Oh no, yo no hice eso. Cuando se trata de algo bien, ahí estamos ahí como, yay, I did it. Pero cuando nosotros fallamos en algo, decimos, God, why? Dios, ¿por qué? Cuando nos enfrentamos a una situación, decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Qué ha hecho para merecer esto? Dios no los obliga a decidir las cosas malas. Dios nos ha dado la libertad de escoger en dónde queremos ir. Dios nos ha dado esa libertad de decirle al enemigo que no, de decirle que aquí en esta casa tú no perteneces aquí. Pero es nosotros en donde le estamos diciendo, enemigo, ven, ven. Y a Dios, ¿dónde está? Si vamos a Job 5:9 dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillosos sin número. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos enfrentando la situación? En este versículo se están diciendo a Job, le están diciendo a Job que presente las circunstancias en las que él está al Señor. Porque Él es el que tiene el control sobre todo. Cuando reconocemos que solo no podemos es cuando Dios se puede glorificar más en ti. Cuando te humillas ante la presencia de Dios es cuando su poder es mostrada. Es de poner nuestro orgullo al lado y decir, Dios, te necesito. Yo no puedo sola con esto. Porque es muy fácil decir que yo puedo. Es fácil decir que yo puedo y que yo no necesito a nadie. Pero realmente sí necesitamos a Dios. Necesitamos su mano, necesitamos que Él los guíe, necesitamos que Él sea esa lámpara en nuestro camino. Nuestro enfoque debe de estar en el Señor. Porque cuando nosotros nos desenfocamos de Dios, estamos dejando que el enemigo los tire otras cosas, los tire, tú hiciste esto, pero ¿te recuerdas de esto que hiciste este día? ¿No te recuerdas de esos que pasó años? Tú le estás abriendo la puerta al enemigo que te diga que tú no eres suficiente, que Dios no está ahí contigo, que Dios no te va a dar las fuerzas porque tú pecaste. Pero la misericordia de Dios es tan grande que con el nombre de Él todos nuestros pecados es borrado. Él dio su Hijo para que muriera ahí en la cruz por nosotros. Ese es el amor tan grande que el Señor tiene sobre nosotros. Y cuando nosotros empezamos a desenfocar nuestra casa, se empieza a desennivelar, se empieza a temblar, porque nuestra fundación se está cambiando. Se están cambiando tal vez a los juegos, a las finanzas, a la enfermedad. Pero Dios dice que Él es la roca. Que si Él es la roca, tu casa no va a temblar.
Por eso es importante que los mantengamos firmes en el Señor. Porque cuando empiezas a construir tu casa en la arena, como lo dicen en la Biblia, es más fácil para nosotros caernos. Pero cuando nuestra casa está sobre esa roca que es Jesús, es cuando más firme estaremos con Él. Mantenerse firme es tener un carácter como Job. Aunque su esposa le decía que maldijera el nombre de Dios, y aunque sus amigos no le creían, aunque le decían que tú pecaste y Dios no te perdona, y aunque perdió todo, en medio de esa tormenta él adoró. Job perdió todo, pero si vamos al capítulo 42, 10 y leemos, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él había orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido Job. Job no tomó la ruta más fácil, tomó la ruta más difícil. Él tomó esa ruta donde lo iban a criticar, lo iban a decir cosas. Porque si nosotros tomamos esa ruta que es más fácil, la bendición de Dios no va a ser más grande como la que si tomamos la más ancha. En vez de tratar las cosas a nuestra manera, hay que dejar que Dios haga todo a su manera. Nosotros no estamos en control de nuestro vehículo, sino que Dios debe ser el control de nuestro vehículo. Porque a veces nosotros pensamos que cuando estamos manejando vamos yendo bien, pero viene una tormenta y ¿qué hacemos? Los retiramos. Pero con Dios, Él los llama a pasar por esa tormenta. Él los llama a vencer esa tormenta con Él. Él los llama a seguir caminando, perseverar. Porque Job no se rindió, él perseveró. Él siguió creyendo que Dios estaba ahí. Y sí estaba. ¿Cómo podemos estar firmes? Teniendo una fundación fuerte en el Señor. Dejando que Dios tome el control. Orando. A veces muchos lo dicen, ora, ora y ora. Pero cuando oramos realmente con nuestra alma, con nuestro corazón y clamamos al Señor, Él nos va a responder. Y a veces la respuesta que Él nos da no es la que nosotros queremos. Pero no es porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe que Él nos va a ayudar más en el futuro. Invirtiendo tiempo en leer su palabra, porque si no conocemos quién es Él, ¿cómo vamos a poder enfrentar las situaciones? Si no lo conocemos por medio de esta palabra, ¿cómo vamos a responder cuando alguien nos venga a preguntar algo? Hay que preguntarnos cómo podemos crecer espiritualmente con las tribulaciones que Dios nos ha permitido pasar. Entendimiento de que ser cristianos no nos protege de las tentaciones. Perseverar y dejar que Dios sea el primero al que tú corras con tus problemas. Es muy fácil ir a pedir consejos como por ejemplo un videojuego, porque te quita la mente de todo lo que tú estás pensando. Es más fácil enfocarte en otras cosas que te distrae de lo que tú estás enfrentando. Pero cuando nosotros traemos nuestras circunstancias al Señor, si nosotros presentamos y los humillamos y le decimos, aquí estoy, aquí está lo que estoy pasando, Él se va a obrar. Aunque no sea el tiempo que tú esperas, el tiempo de Dios es perfecto. Todo es al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo. Y debemos de meter eso en nuestra mente, que nuestro tiempo no es el mismo que el del Señor. A veces cuando estamos orando por una respuesta, no sabemos que el ángel que viene, el mensajero que viene debajo, que él enfrenta. Porque el enemigo siempre está ahí batallando contra los ángeles de Jehová. Él está ahí tratando que tú no ganes tu respuesta. Por eso es que a veces toma un tiempo para la respuesta que esté ahí. Dios no nos hace pasar por pruebas que no podamos vencer. Dios conoce tus fuerzas y tus debilidades.
Él ya sabía quién tú eres cuando tú estabas en el vientre de tu mamá. Él te llama por nombre. Él te conoce como Él conocía a Job. A través de Job podemos ver que todo lo que sufrimos es una manera que Dios muestra su poder y su gloria. Que todo lo que nosotros sufrimos es el resultado del amor de Dios. También podemos ver la integridad y firmeza que Job tuvo a Dios a pesar de lo que estaba sucediendo. Porque al final Job fue restaurado, fue bendecido y tenía mucho más de lo que empezó. Es fácil caer y rendirse, pero debemos ser como esas personas que describen en Proverbios 24:16, que caen 7 veces pero vuelven a levantarse. Tenemos que ser como Job, que lo perdió todo, pero a pesar de eso se mantuvo firme y fiel a Jesús. Ser firme con Dios no quita el hecho de que vendrán tormentas. De hecho, traerá más pruebas. Y la meta del enemigo es alejarte de Dios. En la vida siempre van a haber 2 rutas. El más fácil y el más difícil. Pero solo porque una ruta más fácil de tomar no significa que el resultado será mejor que la ruta más difícil. Es muy fácil darse por vencido y olvidarse de la bondad de Dios debido a algo malo de que está sucediendo en nuestra vida. Es como ese saying that they say, your mom or dad tell you one bad thing and that's all you remember for the rest of your life. But what about all the other good things they've done? Es cuando nosotros pasamos por algo mal y eso es lo único que podemos pensar cuando empezamos de Dios. Pero ¿qué pasa con las otras cosas que hizo bien en nuestra vida? Él nos dio vida. Él nos dio buena salud. Él nos ha protegido de esta pandemia. Solo porque tal vez tu situación en que te encuentras no es la mejor, no significa que debemos olvidarnos de cuál grande y bueno es Dios. Estoy aquí para recordarles que se mantengan firmes en su relación con Dios. No estoy aquí para decirles que caminar con Jesús es lo más fácil, porque no lo es. Él mismo dice en Mateo 7:14 que la puerta de entrada a la vida es muy estrecha y el camino es difícil y solo pocos lo encontrarán. Debemos de ser esos pocos que encuentran la vida, porque esa es nuestra meta. Aquí estamos luchando para un día estar allá al frente de Él, entrando a su reino. Ya mero estoy por terminar. Jóvenes de TCR, we need to ask God and we need to seek Him more in these times. It doesn't matter what situation you're going through. It doesn't matter what you're feeling. But I'm here to tell you that God is a God who never changes. God is the same yesterday, the same today, and the same day tomorrow. If you're here and you feel like you're alone and you feel like you've lost your opportunity, today is a night of restoration. Today is a night that you can believe and restore your relationship with God. Amada iglesia, hay que pedirle al Señor fortaleza para que nos ayude a buscar esa firmeza e integridad como Job. Solo se puede lograr con una verdadera intimidad con Dios. Job fue un hombre recto, puro y íntegro ante los ojos de Dios. Y aún perdió todo, pero aunque perdió todo, siguió siendo fiel a Dios. Si no han recibido nada de este mensaje, quiero terminarlo con una pregunta importante de reflexión. ¿Estamos manteniendo firme nuestra relación con Dios? Y si no, ¿qué podemos hacer para volver a nuestro primer amor? ¿Qué podemos hacer para que esa fundación sea la roca que es el Señor?
no es tiempo de jugar, no es tiempo de estar jugando con Dios. No es tiempo de decir que aquí estoy el domingo, el miércoles y viernes, pero los otros días estoy acá. Estas 4 paredes no definen tu relación con Dios, sino es cuando tú vas a tu hogar. Es ahí donde está el Señor. El Señor está en todo lugar, pero tiene que estar en tu corazón. ¿En dónde estamos construyendo nuestra casa? En la arena, tal vez sea un problema familiar, financiera. ¿O será el Señor? Aunque los caigamos, Dios va a estar ahí para levantarnos. Dios va a estar ahí con su mano estrecha diciendo: mi hija, mi hijo, aquí estoy. Yo no te he abandonado, yo no te he dejado. Yo solo quería ver cómo tú ibas a reaccionar sin mí, cómo tú ibas a enfrentar las situaciones sin mí. Dios quiere que vayamos a Él, que corramos hacia Él. Es muy fácil correr a otras cosas, pero el primero que debemos de correr es al Señor, porque al final sabemos que Él va a dar la victoria. Espero que esta palabra fue bendición y edificación a su vida. Espero que hoy sea una noche de restauración, una noche en donde podemos ir al Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Perdóname si me he alejado de ti. Perdóname si he blasfemado contra ti, te he olvidado por mis circunstancias. Pero aquí estoy ahorita, diciéndote que aquí está mi alma, aquí está mi corazón. Thank you, Jesus. Thank you, God. You are worthy. You are holy. There is no one like you, God. Trégueselo todo al Señor. Que le falte todo, pero menos su presencia. Que le quiten todo, pero jamás puedan quitar esa adoración en ustedes. Dios no rechaza oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta.